Bueno, vamos a resolver el ejercicio 41. Nos dice, el radio de un círculo aumenta de 2 a 2,02 metros. Tenemos que estimar el cambio en el área resultante y expresar la estimación como un porcentaje del área del círculo original. Entonces, primero, para estimar el cambio, lo que tenemos que hacer es calcular el DI, ¿sí? Si queremos calcular el cambio del área, lo primero que tenemos que tener es el área, ¿sí?, de un círculo de radio R. Tiene como ecuación pi por radio al cuadrado. Si queremos estimar el cambio, entonces lo que queremos calcular es el dA, ¿sí?, que va a ser la derivada, acá es el A' con respecto a R, que va a ser 2 por pi por R por el dR. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que reemplazar? ¿Sí? Este es el A' que tiene que estar evaluado en el valor. Entonces, si R es 2 y la variación, el dR es 0,02, entonces en el ítem A, que me pide el cambio resultante, va a ser dA igual el A' evaluado en R, entonces me queda 2 por pi por 2 por el diferencial de R, o el dR, que es 0,02. Entonces esto es 2 sobre 25 pi, que es aproximadamente 0,251 metros cuadrados. Entonces, una vez que estimamos el cambio, la estimación como porcentaje del área del círculo original se escribe como el dA sobre el área real por 100 para pasarlo a porcentaje. Entonces, tenemos que lo que calculamos recién es 2 sobre 25 pi sobre el área real, sería pi por 2 al cuadrado, ¿sí?, porque lo tenemos que evaluar en 2, entonces el A en 2 es 4 pi. Y a eso me falta multiplicarlo por el 100%, ¿sí? Entonces esto me va a quedar, el 2 se puede simplificar con el 4, el pi se simplifica con el pi, y si hacen los cálculos, esto les va a quedar 1 sobre 50 por 100, que sería 2%. Y de esa forma calculamos, por un lado, el cambio resultante, ¿sí?, que es 2 sobre 25 pi metros cuadrados, o aproximadamente 0,251 metros cuadrados, y esta misma estimación en porcentaje del área del círculo varía un 2%. Vamos a hacer ahora el ejercicio 44. En este ejercicio nos pide estimar la altura de un edificio. Nos dice que un agrimensor se encuentra de pie a 30 pies de distancia de un edificio. Entonces tenemos el edificio. El agrimensor a 30 pies estaría en este punto y sabemos que esta distancia es 30 y sabemos que mide el ángulo de elevación
a la parte superior del edificio, que es 75 grados. Este ángulo es 75 grados. ¿Con qué precisión se debe medir el ángulo para que el porcentaje de error en la estimación de la altura del edificio sea menor que el 4%? Entonces esto es más o menos lo que ya estábamos calculando. Para calcular el porcentaje de error tenemos que hacer lo primero que tenemos que calcular es la altura del edificio. Entonces tenemos que tener una ecuación para la altura h, que en este caso me pide que dependa del ángulo, ¿sí? Vamos a decir que el ángulo es x. Entonces, una vez que tenga una estimación para la altura del edificio en términos del ángulo, el porcentaje de error va a ser similar a lo que resolvimos en el ejercicio anterior. Es la misma ecuación. Tenemos que hacer el DH sobre el H real y a eso multiplicarlo por 100, ¿sí? Y necesitamos que esto, definir quién es el DX para que esto sea menor que el 4%. Entonces vamos a empezar definiendo la altura del edificio, ¿sí? Entonces, para la altura del edificio tenemos que calcular este lado, ¿sí? Tenemos el ángulo, tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Entonces, vamos a usar la tangente. La tangente de 75 grados es cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que es 30 pies. Entonces, si despejo, tengo que h es 30 por tangente de 75 grados. Entonces, si los 30 están fijos y lo que puede llegar a variar es el ángulo, yo tengo mi h en función del ángulo x, que va a ser 30 por tangente de x, ¿sí? Vamos a escribir los 75 grados en términos de radianes, que es 5 sobre 12 pi radianes. Y entonces tenemos por un lado el h, y ahora que tenemos el h podemos expresar qué nos queda en esta ecuación para determinar cuál es el de x. Entonces tenemos el DH en x va a ser el h', que es 30 por la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante al cuadrado por el de x, que es la variación en el ángulo. Entonces, el DH sobre h multiplicado por 100, esto va a ser 30 por secante al cuadrado de x por 100% sobre el h, que va a ser 30 por tangente de x. Entonces, hay algunas cosas que vamos a poder simplificar, ¿sí? El 30 se va a ir con el 30 y secante es 1 sobre coseno cuadrado y tangente es seno sobre coseno. Entonces esto nos va a quedar 100% de x sobre seno de x coseno de x. Y esto lo que queremos es que sea menor que 4, menor que 4%. Entonces, el tema que tenemos acá es que lo que queremos saber es cuál es el de x máximo, ¿sí?
nosotros el valor de x lo tenemos porque es 75 o 75 grados o 5 sobre 12 pi. Entonces lo podemos reemplazar y despejar directamente el de x. Entonces lo que vamos a hacer es pasar un poco esto en limpio y lo que nosotros queremos calcular es el dh sobre h por el 100. Lo vamos a tomar en valor absoluto, ¿sí? Para calcular el valor absoluto del de x. Esto es igual en valor absoluto a, después de simplificarlo, a 100 por el de x, ¿sí? Sobre seno de x por coseno de x, ¿sí? Y ahora, para x igual a 5 sobre 12 pi radianes, esto me va a quedar 100 de x sobre el módulo de seno de 5 sobre 12 pi coseno de 5 sobre 12 pi, el valor absoluto de esto. Y yo necesito que esto sea menor o igual que 4. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda el 100 lo puedo pasar dividiendo y este numerito lo puedo pasar multiplicando. Entonces me va a quedar que el de x tiene que ser menor o igual que 4 dividido 100, que me da 0,04, por el valor absoluto de seno por coseno, que me da algo aproximado, 0,957, bueno, sigue aproximado. Por esto, creo que después sigue un 3, así que lo podemos aproximar por algo más grande, que es un 4. Y de esta forma, esto aproximadamente nos da 0,038 radianes, obviamente, que lo podemos aproximar por 0,01 pi radianes. Y de esta forma, este es el máximo error que puede tener en radianes el ángulo con el que está midiendo el agrimensor. En el ejercicio 49 nos pide, dice, el diámetro de una esfera se mide como 100 más o menos 1 centímetro y el volumen se calcula con base en tal medida. Estima el error porcentual en el cálculo del volumen. Entonces, en esto primero lo que tenemos que ver es cómo se calcula el volumen de una esfera. El volumen de una esfera, ¿sí? Tenemos, para calcular el volumen de la esfera necesitamos el radio, y el radio es 4/3 pi por radio al cubo. Como necesitamos el radio y acá nos da el diámetro, que es el doble del radio, si el diámetro es 100 y el diferencial del diámetro, que sería como un d sub de chiquita, es 1 centímetro, entonces nosotros no necesitamos esto, queremos el radio, porque es lo que vamos a utilizar. Entonces el radio es la mitad, el radio va a ser 50 centímetros y el dr va a ser la mitad de 1 centímetro, que sería 0,5 centímetros. Entonces, a partir de acá podemos calcular el error porcentual en el cálculo del volumen. ¿Qué necesitamos para el error porcentual? Bueno, lo mismo que hicimos recién. Necesitamos el dB sobre B por 100. Entonces, el dB es la derivada de dB multiplicado por el dr. Entonces me queda 4/3 pi por la derivada de r cubo, que me quedaría 3r cuadrado. Entonces se cancelan los 3 y me queda 4 pi por r cuadrado por el dr por el 100 que tenemos acá,
sobre B, que sería 4/3 pi por r cubo. Entonces podemos cancelar algunas cosas, podemos cancelar los 4, el pi. De acá el r cuadrado se va con esto y me queda, en el numerador me va a quedar este 3 que está acá multiplicado por el 100, que me va a quedar 300 de r sobre r. Y ahora tenemos que reemplazar esto para r igual 50 y de r 0,05. Entonces tenemos 300 por 0,5 sobre 50. Entonces 300 sobre 50 me queda 6 multiplicado por 0,5, esto me da 3%, que es el porcentaje, el error porcentual en el cálculo del volumen. Si a una esfera de radio 50 podemos tener un error de medición de 0,5, más o menos 0,5 centímetros.